Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, martes 15 de septiembre. Vamos a estudiar el día de hoy un tema relacionado a la fiscalización aduanera, pero orientado sobre todo a la asignación de canales de control. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este tema para el webinar de hoy. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, manejo de oferta exportable para el mercado internacional, con factor de tecnología. Trabajo como consultor independiente y también asociado a Camex, como docente, manejo mi propio emprendimiento y soy profesional en administración de empresas y negocios internacionales. Es en base a esa experiencia laboral que he podido recopilar información sobre la presentación que vamos a desarrollar el día de hoy. El manejo de metodología para asignación de canales rojos. Como punto de partida, lo que les mencioné hace un instante, es el punto de origen para que podamos identificar cómo es que en la actualidad se suelen asignar los canales rojos. Número 1. Debemos tener en cuenta que la administración aduanera, de la mano con la SUNAT, tanto la administración aduanera como la SUNAT, realizan procesos de fiscalización, procesos de auditoría en todo procedimiento de tipo aduanero. Esa fiscalización, ese proceso de auditorías que nace por iniciativa de la Administración Aduanera y de la SUNAT, surge como una actividad permanente, una actividad constante, sin excepción aplicada a todo operador de comercio exterior, a todo operador vinculante y terceros. ¿Qué es lo que lleva de por medio este proceso de fiscalización aduanera ejecutado por la SUNAT y la Administración Aduanera? El interés principal es verificar que los operadores de comercio exterior, los operadores intervinientes y los terceros puedan alinearse y trabajen de manera, número 1, eficiente, y número 2, de manera alineada a la Ley General de Aduana y al reglamento de la Ley General de Aduana. ¿Cómo es que realiza la Administración Aduanera y la SUNAT este proceso de fiscalización? Esa acción fiscalizadora se lleva a cabo en 3 etapas o 3 niveles. Y es aquí donde vamos a dar inicio a la revisión de la asignación de canales rojos. Nuevamente recordemos, la Administración Aduanera y la SUNAT realizan procesos de fiscalización en todo tipo de operación aduanera. En todo tipo de operación aduanera se lleva a cabo un proceso de fiscalización. Ese proceso de fiscalización involucra una tarea permanente, una tarea constante, y no hay excepción alguna para operadores de comercio exterior, operadores intervinientes o terceros. En ese proceso de fiscalización se trabaja de manera permanente, es decir, es constante. ¿Qué es lo que busca la Administración Aduanera ejecutando esos procesos de fiscalización, control y auditorías? Que tanto operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros puedan adecuarse al manejo eficiente de los, en este caso, de la prestación de servicios aduaneros y de trabajar de una manera alineada a la ley y al reglamento de la Ley General de Aduanas. Ahora, veamos un poco más a fondo el proceso de fiscalización. Este proceso de fiscalización, esta tarea fiscalizadora, se lleva a cabo en 3 etapas. La primera etapa está vinculada con la asignación de canales de control. La asignación de canales de control. Nosotros sabemos muy bien que para poder realizar la declaración electrónica de una DAM, necesitamos contar con un agente de aduanas oficial y registrado, reconocido por la SUNAT y la Administración Aduanera. Este agente de aduana tiene que realizar una declaración electrónica inicialmente, esperando respuesta de la SUNAT y la Administración Aduanera con la numeración y la fecha de la numeración de la DAM. Sin embargo, también es la Administración Aduanera y la SUNAT quienes se encargan de asignar el canal de control, dependiendo del régimen aduanero que sea solicitado en esa DAM, en el formato A de la DAM. ¿De qué depende
el hecho de que recibamos la asignación de un canal. Muchos podríamos orientarnos a imaginar que mientras mayor cantidad de canales rojos asigna la administración aduanera, va a ser mucho más eficiente ese proceso de control. Y esto fue así en un inicio. Mientras mayor cantidad de canales rojos se asignaban, se podía encontrar en ese proceso de inspección física, en ese proceso de aforo, mayor cantidad de hallazgos de mercancía prohibida, mercancía que no había sido declarada, ¿ok? Pero ojo, eso fue en un inicio, cuando la administración aduanera todavía tenía capacidad en recursos humanos, en recursos tecnológicos y en recursos financieros, como para llevar a cabo ese proceso de asignación de canales rojos de manera masiva, porque no se volvía mucho más lento el proceso o el procedimiento de pasar por ese canal de control. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, ha habido mayor participación por iniciativa de las empresas privadas de querer incursionar en el comercio exterior, de querer participar del proceso de globalización. En esa situación, como ha habido un incremento enorme, en este caso en empresas privadas que han querido participar de este proceso de globalización por medio de importaciones o exportaciones, la administración aduanera, frente a esa situación, ya no podía darse el lujo de asignar una gran cantidad de canales rojos. ¿Esto debido a qué? Si bien es cierto, se había incrementado la gran cantidad de consignantes y consignatarios, producto de la globalización, firma de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, etcétera, la Administración Aduanera y la SUNAT no habían incrementado sus recursos financieros, sus recursos tecnológicos y sus recursos humanos. Esto quiere decir que asignar una gran cantidad de canales rojos ya no era lo ideal. ¿Esto debido a qué? Porque se generaban cuellos de botella, ¿ok? Se generaban retrasos en los procesos de nacionalización de carga. Esto hacía también que muchas mercancías cayeran en sobreestadía y era un problema general. Ya no era un problema solamente para el consignante o consignatario, sino también un problema para la administración aduanera y la SUNAT, que por la necesidad de acelerar los canales rojos, el trabajo de vista de aduana se hacía cada vez menos eficaz. Es decir, se iba perdiendo la certeza con la cual se asignaba de manera correcta o el visto bueno o la duda razonable. Así que, finalmente, la administración aduanera, en vista de esta situación, estableció un límite máximo, ¿ok? Estableció un límite máximo de canales rojos que se podían asignar por cada día. Por todas las declaraciones que se tramitaran en un solo día, puso un techo, puso un límite, que es el 15%. ¿Qué quiere decir esto? La verificación física, la asignación de canales rojos, ¿ok? La asignación de canales rojos, esa verificación física de la mercancía, el aforo al momento de realizar un despacho aduanero, en la actualidad no excede el 15%. ¿Ok? No excede el 15% del total de todas las declaraciones que se tramitan un mismo día. ¿Y esto por qué? Porque si se excediera ese 15%, como la SUNAT y la Administración Aduanera no han podido incrementar sus recursos tecnológicos, financieros y recursos humanos, tendrían que retrasar, tendrían que poner un poco más lento los procesos de nacionalización de carga. Los despachos también serían muchísimo más lentos, ¿no? Para todo régimen. Así que existe ese tope máximo de 15%. Trabajando en base a ese porcentaje, la administración aduanera puede denotar un trabajo mucho más eficiente, un nivel aceptable de demora en el control del aforo o en el manejo de la inspección física de la mercancía. Sin embargo, ojo, todavía no estamos viendo cómo es que asigna ese canal rojo. ¿Okay? El primer punto de partida es que la administración aduanera establece como acción fiscalizadora, en su primera etapa, el hecho de que los canales rojos se mantengan en un 15% como máximo.
del total de todas las declaraciones que se presentan en un día. Número 2. Para esa acción fiscalizadora, la Administración Aduanera y la SUNAT también establecen la ejecución de auditorías. Establecen la ejecución de auditorías. ¿A quiénes? A los operadores de comercio exterior. ¿Esto en qué sentido, profesor? A ver, recordemos que en la Ley General de Aduanas, dentro de los principios de la Ley General de Aduanas, existe un principio que se llama participación de agentes económicos. ¿Ok? Es el principio que promueve la participación de agentes económicos. ¿Qué es eso, profesor? La participación de agentes económicos es promover la participación de empresas privadas que puedan prestar servicios aduaneros autorizados por la SUNAT y la Administración Aduanera, pero de manera subordinada a la SUNAT y a la Administración Aduanera. Por eso es que tanto SUNAT como Administración Aduanera son quienes entregan u otorgan la autorización a los operadores de comercio exterior y también son los encargados de ejecutar auditorías. ¿Ok? Auditorías a una muestra representativa de los operadores de manera constante, de manera frecuente. ¿A qué operadores? A las agencias de carga, las agencias de aduana, los almacenes aduaneros, las empresas de transporte internacional, los couriers, los duty free. ¿Ok? Nuevamente, recuerda, en este caso estamos hablando de la acción fiscalizadora de la SUNAT y la Administración Aduanera. Esa acción fiscalizadora hemos dicho que se lleva a cabo por medio de 3 etapas. La primera etapa es por medio de la verificación física de las mercancías, es decir, la asignación de canales rojos. Y aquí hemos mencionado que en un inicio sí fue positivo que la Administración Aduanera ejecutara la mayor cantidad de canales rojos posibles. ¿Debido a qué? A que no había muchas empresas que inicialmente trabajaran en el rubro de comercio exterior. Por ende, la Administración Aduanera y la SUNAT podían disponer de un poco más de tiempo para asignar canales rojos y llevar a cabo la revisión física y documentaria de cada uno de los despachos. ¿Esto con qué intención? Con la intención de encontrar algunos hallazgos que permitan a la Administración Aduanera frenar la importación de mercancía prohibida, mercancía restringida que no cuente con la autorización necesaria, ¿ok? Patrimonio cultural de la nación, inclusive había sido descubierto en los procesos de ejecución de canales rojos o aforos. Pero a medida que pasaba el tiempo, mayor cantidad de empresas estaba interesada en participar de la globalización. Incorporarse al mercado global por medio de importaciones, exportaciones, procesos temporales, regímenes de perfeccionamiento. Era mucho más atractivo participar en el mercado internacional. Otro punto que contribuyó a esto fue que se empezaron a firmar más tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, lo cual hacía mucho más tentativo el hecho de que una empresa quisiera participar del comercio exterior. Ese incremento masivo de empresas privadas que querían participar como consignantes o consignatarios llevó de por medio que la asignación de canales rojos que manejaba la Administración Aduanera tuviera que reducirse. ¿Por qué? Para no generar cuellos de botella, para no generar retrasos, para no generar demoras en los despachos. En la actualidad, se establece que no debería ser superior al 15% la asignación de canales rojos, ¿ok? No debería ser superior al 15% de todas las declaraciones que se tramitan en un día. Otro punto bajo el cual la Administración Aduanera y la SUNAT ejercen una acción fiscalizadora es por medio de la ejecución de auditorías a las empresas privadas que inicialmente solicitaron a la SUNAT y a la Administración Aduanera como agentes económicos participar de la prestación de servicios aduaneros con la supervisión, la auditoría, el control de la SUNAT y la Administración Aduanera. Estos operadores de comercio exterior reciben constantemente visitas de funcionarios de la SUNAT
para poder realizar estas auditorías, que son rutinarias y de manera rotativa en cada uno de los operadores, con la intención de evaluar si realmente están cumpliendo o no con el compromiso pactado para recibir esa autorización. Y finalmente, otra de las etapas bajo la cual también se realiza el proceso de fiscalización es la realización de operativos y patrullajes, pero a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Nosotros cuando hablamos de administración aduanera sabemos que la jurisdicción de la administración aduanera se encuentra en zona primaria, ¿ok? Zona por donde va a ingresar o va a salir mercancía desde o hacia nuestro territorio aduanero. Sin embargo, sabemos que justamente por tratarse de zona primaria es donde rige la Ley General de Aduanas y no la ley nacional. Pero ¿qué sucede cuando la mercancía ya se encuentra en zona secundaria o en territorio nacional? En ese caso, la Ley General de Aduanas ya pierde efecto. ¿Por qué? La mercancía ya se encuentra en territorio nacional. Sin embargo, si bien es cierto, la administración aduanera acá no puede hacer mucho, la SUNAT sí. Y la SUNAT trabaja de la mano con la Policía Nacional de Perú, realizando operativos y patrullajes a nivel nacional, con la intención de reprimir el contrabando. Esto sobre todo es una labor que ejecuta la Policía Nacional de Perú y las intendencias de la SUNAT en zonas fronterizas, ¿ok? En zonas fronterizas, que vienen a ser el foco principal donde se lleva a cabo el ingreso y salida de mercancía de forma ilegal, como contrabando. Esto, en términos generales, viene a ser la acción fiscalizadora a través de las 3 etapas que se manejan en la actualidad. Acción fiscalizadora por parte de la SUNAT y la Administración Aduanera. Pero ahora vamos a enfocarnos un poco más en la verificación. Vamos a enfocarnos un poco más en la verificación física, en el porqué de ese 15% de declaraciones tramitadas en un día para Canal Rojo. ¿Por qué no puede ser un monto mayor al 15%? ¿Ok? Veamos. En primer lugar, la administración aduanera en la actualidad, para realizar la verificación física de mercancías, utiliza un sistema denominado modelo probabilístico. ¿Ok? Esta es la fase actual. En esta primera fase, la administración aduanera ha diseñado un modelo llamado probabilístico. ¿En qué consiste este modelo probabilístico? ¿Qué es lo que permite el modelo probabilístico? Este modelo probabilístico es un modelo completamente nuevo que se ejecuta según la legislación actual, a diferencia del modelo anterior, que era el modelo de criterios predeterminados. ¿Esto en qué consiste, profesor? ¿Qué diferencia hay entre la situación que se manejaba antes con el manejo de criterios predeterminados frente a la situación que se maneja en la actualidad por medio del uso del modelo probabilístico? ¿Qué diferencia existe? A ver, veamos. En la primera fase, uno de los primeros cambios que estableció la administración aduanera es, si tengo 3 etapas, que es la verificación física, la ejecución de auditorías y los operativos y patrullajes a nivel nacional, debo empezar con la primera etapa. La primera etapa es realizar mejoras en la verificación física. ¿Ok? Realizar mejoras en la verificación física en la asignación de canales rojos. Por eso es que en la primera etapa la administración aduanera realizó un cambio o una migración en la forma en la cual asignaba los canales de control. Nuestro modelo anterior era el de criterio predeterminado. ¿En qué consistía la situación anterior, el manejo de criterios predeterminados? Consistía en la aplicación de listas basadas solamente en 2 variables. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración aduanera, para poder asignar un canal de control, solamente observaba 2 variables. Solamente observaba 2 variables. La variable producto y la variable país. ¿Ok? Variable producto, variable país. Estas eran las 2 únicas variables que inspeccionaba la administración aduanera para asignar un canal de control.
De estas dos variables dependía canal verde, canal naranja o canal rojo. Si las dos variables estaban a favor tuyo, es decir, variable producto era una mercancía común frecuente de ser importada o exportada y tenía una partida arancelaria específica, no genérica, y país, si la mercancía venía o se iba hacia un país con el que se trabajaba de manera frecuente, dado que las dos variables jugaban a favor tuyo, se te asignaba un canal verde. Basta con que una de las dos variables no jugara a tu favor, se te asignaba un canal naranja. Pero si las dos variables eran sospechosas, tanto la de producto como la de país, entonces se te asignaba un canal rojo. Esto era en la situación anterior, en el criterio predeterminado. Este sistema, como se basaba solamente en dos variables, limitaba la asignación del canal con la sola variación de una de estas dos opciones, de una de estas dos variables. Con la sola modificación de una de estas dos variables, ya existía un cambio en la asignación del canal. Pero acá había un detalle que era importante. Si solamente existían dos variables, la variable y la variable país, entonces es súper sencillo el hecho de que yo pueda predecir qué tipo de canal me va a tocar. Era fácilmente predecible el canal que te iba a tocar. Ya podías deducir cuál era el canal que te iba a tocar. Por ende, esto era de baja confiabilidad. ¿Por qué? Los operadores de comercio exterior, los operadores intervinientes, con solamente observar el comportamiento de estas dos variables, variable producto y país, ya podían predecir el resultado. Ya se podía predecir el resultado del canal que te iba a tocar. Por ende, ya podía saber a ese despacho le va a tocar un canal verde. ¿Qué quiere decir? Si voy a aplicar el precio, si voy a colocar drogas, si voy a enviar mercancía ilegal o etcétera, voy a trabajar entonces con uno de los despachos a los que sé ya de manera certera que le va a tocar el canal verde. Y me voy a cuidar de los despachos de mercancía que yo ya puedo predecir que les va a tocar un canal rojo. Y es así como se sacaba la vuelta a la norma, ¿no? Era poco confiable. ¿Por qué? Podías predecir de manera rápida, solamente observando las dos variables, qué tal te iba a tocar. Otro punto también que podía evaluarse aquí era la discrecionalidad. Es decir, la lista de criterio dependía de un analista responsable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién evaluaba esas dos variables? ¿Quién es el que decía, bueno, la variable producto trabaja de esta forma y tú cumples o no cumples con esto? La variable país trabaja de tal forma y cumples o no cumples con esto. La persona encargada era un analista responsable, es decir, era una persona natural, ¿ok? Un analista responsable. En otras palabras, estaba en las manos de una persona, ¿ok? Estaba en las manos de una persona el decidir si las dos variables, tanto producto o país, jugaban a favor, jugaban en contra, o una estaba a favor y una en contra, y asignar el canal. ¿Esto qué quiere decir? Como la decisión estaba en un analista responsable, ese analista no dejaba de ser una persona. Y nada quitaba de en medio el hecho de que este analista fuera o no corruptible o incorruptible. Finalmente, nadie se enteraba de esto porque la lista dependía del criterio de un analista responsable, analista al que difícilmente podías auditar. El trabajo con este criterio predeterminado también se volvió bastante estático. ¿Por qué? Habían periodos prolongados de revisión y actualización de listas. ¿Qué quiere decir eso? Para tener información actualizada sobre los productos, sobre los países, pasaba un largo periodo de tiempo para poder actualizar esa lista y evaluar si jugaba a favor o en contra de tu mercancía. Esta era la situación anterior, el manejo de criterios predeterminados. Era terrible, como nuevamente repetimos. ¿Por qué? Porque solamente eran dos variables las que se evaluaban, producto y país. El asignarte un canal verde, naranja o rojo dependía con que
una de estas dos variables juega en contra tuya, era suficiente como para cambiar un canal. Si las dos estaban a favor era verde, si una jugaba en contra naranja, y si las dos estaban en contra levantaba sospecha, canal rojo. Por eso es que también era bastante frecuente la asignación de canales rojos. ¿Era un mecanismo cerrado? Sí, era un mecanismo cerrado que solamente ponderaba esas dos variables. ¿Era de baja confiabilidad? Claro que sí. ¿Por qué? Si eran solo dos variables, tú podías predecir cuál era el canal que te iba a tocar. Además, era discrecional porque la decisión la tomaba un analista responsable. Es decir, era una persona, carne y hueso, la que podía evaluar la variable producto, la variable país y decidir si estaban a favor o en contra de quien estaba haciendo la declaración o presentándole la DAM. Y era un proceso estático porque requería de periodos prolongados de revisión y actualización de las listas. Como te darás cuenta, en esta situación existía un problema enorme que justamente contribuía a lo que vimos hace un instante, a que el incremento de canales rojos llevará a que se formen cuellos de botella enormes, retrasos, enlentecimiento, ¿ok? Sobre estadías en los almacenes. Pero, ojo, hemos dicho que la acción fiscalizadora de la SUNAT y la Administración Aduanera se canalizaba a través de 3 etapas. En esta primera etapa de verificación física se implementaron cambios en la asignación de canales de control. ¿Cambios de qué tipo? En la actualidad, se establece que el manejo para la asignación de canales de control, sobre todo para canales rojos, ahora se establece por medio del manejo de un modelo probabilístico. Ya quedó atrás el criterio predeterminado. En la actualidad se trabaja con un modelo probabilístico. ¿Qué involucra este modelo probabilístico? El modelo probabilístico ya no evalúa dos variables. El modelo probabilístico tiene mapeadas 32 variables. ¿Ok? El modelo probabilístico tiene mapeadas 32 variables. De esas 32 variables, al azar se van a seleccionar 6, a las que se les llama variables predictores. ¿Ok? Nuevamente recuerda, de las 32 variables se van a seleccionar 6 al azar. Variables a las que se les va a denominar predictores. Entonces, la administración aduanera ya no va a asignar un canal de control en base solo a 2 variables, sino en base a 6 variables que al azar va a seleccionar de un total de 32. ¿Qué quiere decir? Esta es una situación en la cual el manejo de la asignación de un canal es abierto. ¿Por qué? Conjuga y pondera variables predictorias que no se repiten con frecuencia. Es difícil poder predecir el resultado. Los resultados no se pueden predecir de ninguna forma. ¿Existe un periodo de transparencia en este manejo? Sí, existe un periodo de transparencia en el manejo de información, puesto que quien asigna el canal de control, en este caso, ahora es un sistema informático. Es ese sistema informático el que va a elegir 6 variables de un total de 32 y va a evaluar esas 6 variables y el impacto que tienen con tu empresa. Y ese sistema se puede auditar por medio de un manejo informático. Es más, dentro de la administración aduanera existe un área especializada con profesionales en ethical hacking. ¿Qué es ethical hacking? Son profesionales que justamente se han preparado para evitar que haya infiltraciones dentro del sistema o manejo informático de una empresa. En este caso, para la SUNAT y la administración aduanera. Ese sistema es auditable. ¿Qué más? Es un proceso dinámico. La actualización, la retroalimentación de la información, de los coeficientes de manejo de las variables, se implementa de manera rápida. ¿Ok? Se implementa de manera rápida. Es decir, la actualización en la información que se maneja a nivel internacional es una actualización que se da en cuestión de minutos. Ya no es un periodo prolongado para actualizar las listas, la información de cada variable. Acá no, acá es un proceso dinámico. Un alcance que nos da la administración aduanera y la SUNAT es
las 6 principales variables que se repiten con frecuencia, las que salen con mayor frecuencia. La variable importador, es decir, quién es la empresa que está haciendo la importación, desde cuándo existe esa empresa está reportada en alguna central de riesgo, sí, no, tiene antecedentes judiciales, se evalúa una de esas variables que suele salir con frecuencia, es esta de aquí, la variable importador. Otra variable es la agencia de aduanas, también es una variable que con frecuencias se tiende a repetir. ¿Qué variable es esa, profesor? La agencia de aduana con la que trabajas, es una agencia de aduana A1, es una agencia de aduana que ya tiene antecedentes, una agencia de aduana que tiene categoría A, categoría B, categoría C, una agencia de aduana que ha comparecido ante la administración aduanera o es una agencia de aduana limpia. Depende, esto podría jugar a favor o en contra tuya. Otra variable que también se analiza con bastante frecuencia, las empresas verificadoras, las empresas certificadoras. Tienes una ISO, tienes una norma, no sé, digamos, BPM, tienes una certificación HACCP. ¿Quién es la empresa que te ha otorgado la verificación o la certificación? No es lo mismo que me digas Bureau Veritas, SGS o Serper. Hay una diferencia enorme entre estas empresas. El país de origen de la mercancía también es una variable que se suele evaluar con frecuencia. No es lo mismo que realizas un proceso de importación de una mercancía de un país del que casi nunca o difícilmente se hacen importaciones, a diferencia de que hagas una importación de un país del que frecuentemente se trabaja sin ningún problema importación para consumo. Otra variable que se suele evaluar es la subpartida arancelaria. No es lo mismo que trabajes con una partida específica que con una partida genérica. Si trabajas con una partida específica, juega a favor tuyo. Si trabajas con una partida genérica, no juega a favor tuyo. La partida genérica es aquella que dice los demás productos. Es decir, involucra un grupo de productos, pero no te dice cuál en particular. Otra variable que también suele trabajarse con frecuencia es el peso neto de la mercancía. Si es un contenedor de 40 pies y high cube, techo alto, y no pesa casi nada, esto levanta sospecha para la administración aduanera. Por ende, ahí tienes otra variable, el peso neto de la mercancía. Recuerda nuevamente, antes trabajábamos bajo el manejo de criterios predeterminados. En la actualidad trabajamos bajo el modelo probabilístico. Criterios predeterminados evaluaban solamente 2 variables. Modelo probabilístico, la SUNAT y la Administración Aduanera tienen ya mapeadas 32 variables, de las cuales al azar van a seleccionar 6. Y va a depender de esas 6 variables predictoras la asignación de tu canal. Si de las 6, 2 están en contra, todavía podría tocarte un canal verde. 3 o 4 en contra, naranja. 5 o 6 ya es un canal rojo. Como es más difícil que llegues al canal rojo, es por eso que en un inicio, una de las primeras acciones que toma la SUNAT y la Administración Aduanera es establecer que no se exceda el 15% de canales rojos, que no se exceda el 15% de canales rojos asignados en un día a todas las declaraciones que se han tramitado. Tomando en cuenta que se maneja el modelo probabilístico, ahora sí es complicado de que puedas exceder ese 15%, ¿no? Es bien difícil que excedas el 15% de canales rojos. Puesto que ahora son 32 variables y el azar de las 6 que te toquen, tendrían que estar 5 o 6 en contra para tener un canal rojo. Las que hemos visto hace un instante, estas de aquí, son las 6 variables que nos muestra la Administración Aduanera y la SUNAT y nos dice que estas 6 variables generalmente son las que salen con mayor frecuencia. Sin embargo, estas solamente son 6 de un total de 32 variables. Faltan 26 variables que no te da la Administración Aduanera ni la SUNAT porque son de carácter reservado. ¿Ok? Si no, ya sería muchísimo más sencillo el poder hacer predictiva esa respuesta o hacer predictivo el resultado de la asignación de tu canal. Pero ojo, esta solamente ha sido, ¿ok? Esta solamente ha sido el manejo de la primera etapa.
La segunda etapa también ya se encuentra en camino, este año 2020. La segunda etapa, ¿en qué consiste? En la ejecución de auditorías. En la ejecución de auditorías a los operadores de comercio exterior para poder renovarles sus autorizaciones o licencias. Si recuerdas, a inicios de este año 2020, cambió completamente la calificación, cambió completamente los requisitos para que se te pueda otorgar una renovación a tu autorización como operador de comercio exterior. En la actualidad se realiza la calificación de categorías, categoría A, B y C. Si mantienes la categoría A y la categoría B, puedes renovar sin ningún problema, pero si llegas a la categoría C en promedio, pierdes la opción de renovar tu permiso o tu autorización como operador de comercio exterior. Ya no se puede renovar ese permiso y esa autorización. Definitivamente sales de la prestación de servicios aduaneros. Te desvinculas de la SUNAT y la administración aduanera. Entonces, ya tenemos la primera etapa de verificación física en marcha. Tenemos la segunda etapa, la ejecución de auditorías, también en marcha. ¿Qué es lo que hace falta? Para este 2020 también estaba planificada la realización de operativos y patrullajes a nivel nacional con una nueva estrategia. Sin embargo, producto del COVID, esta tercera etapa todavía no se ha llevado a cabo. Todavía no se ha llevado a cabo, no se ha ejecutado, pero ya existe un plan para implementarla. Este año se iba a desarrollar la mejora en esta tercera etapa en el mes de abril. Lamentablemente, producto de la pandemia, no se llevó a cabo mayor modificación en el establecimiento de manejo de operativos y patrullajes a nivel nacional. Es posible que ya finalizado el proceso de la pandemia, se pueda retomar las mejoras que se habían planteado para los operativos y patrullajes. Sin embargo, recuerda que ya dos etapas se encuentran perfeccionadas. La verificación física por medio de el modelo probabilístico y la ejecución de auditorías, control y renovación de autorizaciones para operadores de comercio exterior por medio de la calificación de categorías. Solo queda pendiente la tercera etapa, que estaba programada para este año, pero que no ha podido ejecutarse producto de la pandemia. Sin embargo, lo que nos lleva al título de la sesión de hoy, del manejo de asignación de canales rojos, recuerda que en la actualidad se trabaja ese modelo probabilístico, ¿ok? De seleccionar 6 de 32 variables y evaluar dentro de esas 6 variables la probabilidad de tener un canal verde, canal naranja o canal rojo, dependiendo del resultado de estudio de cada variable. Recuerda que es un sistema auditable, es un sistema informático, el que al azar selecciona 6 de las 32 variables. Recuerda que es un proceso dinámico porque la información constantemente se está actualizando con data nacional e internacional. Este es el cambio que se ha evidenciado en los últimos 10, 20 años. En los últimos 10 años, esta es la información que se ha podido evidenciar, que ha ido reduciéndose la asignación de canales rojos, pero se ha ido incrementando los hallazgos de infracciones. Ahora, existe una segunda fase para mejorar. ¿Sí? Existe una segunda fase para mejorar la asignación de canales rojos. Pero esta segunda fase todavía no está en ejecución. Esta segunda fase se ha planeado para el año 2025-2026. ¿En qué consiste? Que aparte de que se maneja el modelo probabilístico, se va a incluir o se va a incorporar también el manejo de análisis tanto de proveedor como de cliente. Es decir, si yo voy a hacer una importación, para la asignación de canal rojo también se va a someter a estudio quién es mi proveedor, la aduana con la que trabaja mi proveedor, la reputación de mi proveedor, los procesos con los que hago el proceso del manejo de importación y finalmente mis datos internos como importador. Y si yo hago exportaciones, se va a estudiar también a mi cliente dentro de esas variables, se va a estudiar los procesos o los procedimientos bajo los cuales yo hago la exportación, es decir, los Incoterms, las formas, los medios de pago, los operadores con que trabajo, y también se va a estudiar de manera interna mi empresa.
Si te das cuenta, cada vez se hace mucho más complicado el hecho de que puedas predecir el canal de control que te va a tocar. En criterios predeterminados sí se podía, en modelo probabilístico es bien complicado, dado que son 6 variables de un total de 32 y esto al azar. Y cuando se implemente la segunda fase de la asignación de canales rojos va a ser mucho más complicado aún, porque se te va a evaluar a ti, a tus procesos, a los incoterms que utilizas, formas y medios de pago, a los documentos que presentes, y se va a evaluar también a tu contraparte, o a tu proveedor o al cliente. Pero este proceso, esta segunda fase, todavía está como proyecto para implementarse en el 2025-2026. De momento todavía no es oficial, ¿ok? Todavía no es oficial. Y esta ha sido la información que he podido traerles el día de hoy para que puedan conocer un poco más sobre cómo es que se realiza la asignación de canales rojos. Como les dije hace un instante, la SUNAT solamente nos da 6 variables. Nos da a conocer 6 variables, 6 de las 32. ¿Dónde están las demás 26 variables? A medida que vayas ganando experiencia laboral en el rubro o trabajando en un operador, vas a poder deducir cuáles son las demás variables. Yo de momento ya tengo mapeadas otras 16 variables, pero esa información se supone que es de manejo interno, ¿no? De manera confidencial para cada uno de los operadores e inclusive para el mismo consignante o consignatario. Estas son las que suelen salir con mayor frecuencia. Por mi parte, caballeros, señoritas, esto ha sido todo el día de hoy. Si tienen más dudas o consultas sobre este punto de manera precisa, pueden contactarme vía LinkedIn, como José Gerardo Podestá. Por esa vía les puedo compartir la información que soliciten o requieran. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. La presentación la van a tener en la plataforma de Camex, o creo que se les van a compartir también por medio de un enlace. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.